Hola alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Al igual que las clases anteriores, para hoy se les ha preparado una interesante clase que lleva por título Meiosis. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es la división de las células sexuales. Miren, en este cuerpo hay dos tipos de células. Células somáticas que están en mis ojos, en mis pestañas, en mi piel, en mis uñas, en mi carne, en mi sangre, en mi todo. Y células sexuales que están en mis testículos porque yo soy varón y en el caso de las mujeres, en los ovarios. Así es que en nuestro cuerpo solamente tenemos dos tipos de células somáticas y células sexuales. Pues bien, a la división, a la reproducción de las células sexuales se llama meiosis. Meiosis. Diferencia con la clase anterior, con la mitosis. En la mitosis, para recordar, de una célula salían dos células. En la meiosis, a partir de una célula progenitora, se producen cuatro células hijas. Esa es la gran diferencia. Otra gran diferencia con la mitosis. En la mitosis, una célula somática se dividía y producían células somáticas con el mismo número de cromosomas. Para nuestro caso, nosotros tenemos 46 cromosomas. Si las células somáticas hacen mitosis, sus hijos tendrán 46 cromosomas. Pero en la meiosis no. Todo empieza con una célula somática, esta célula somática produce cuatro células hijas y las cuatro células solo tienen la mitad del número cromosómico, o sea, 23 cada uno. Por esa razón se dice que en la meiosis hay reducción del material genético, se reduce a la mitad el número de cromosomas de la especie. También se dice que la meiosis favorece la variabilidad. ¿Qué es eso? Una de las funciones de la meiosis es producir espermatozoides, producir óvulos. Bien, un varón puede producir millones de espermatozoides a lo largo de su vida fértil. Y todos esos millones de espermatozoides van a ser diferentes. De tal manera que si el varón procrea con cada uno de esos espermatozoides, todos sus hijos le saldrían diferentes. Eso es variabilidad. Y eso es muy bueno. Eso es bueno no solamente en la especie humana, sino en el resto de seres vivos, porque le permite a la naturaleza a escoger a los mejores, a los más aptos, a los más fuertes, a los más astutos, a los que pelean mejor, a los más inteligentes, a los más hábiles, a los que resisten mejor las enfermedades. Pues bien, por esa razón se dice que la meiosis favorece la variabilidad y favorece la evolución. Entonces ya estamos metidos en el tema de hoy que lleva por título meiosis, reproducción de células sexuales. Aquí tenemos un gráfico de la meiosis. La célula de arriba, ese círculo, representa una célula para nosotros y esos cuerpecitos representan a los cromosomas. No se olviden que en nuestro caso tenemos 46 cromosomas. Interfase, está en inglés, ustedes dominan inglés. La interfase es el periodo de descanso, de receso. La célula está en reposo. Pero después, cuando la célula se va a dividir, miren lo que ocurre, ¿ves? Miren, ¿ves? Ahora, estos cromosomas simples se han duplicado. Eso ocurre en el momento S de la interfase, si viene en algún examen de admisión. ¿En dónde ocurre la replicación semiconservativa del ADN? La respuesta es en el periodo S de la interfase. Luego en la interfase, miren, aparecen los cromosomas dobles y cada cromosoma busca su pareja. En cada una de nuestras células tenemos 46 cromosomas, excepto espermatozoides y óvulos. 46 cromosomas. Cuando las células se van a dividir, los cromosomas buscan su pareja.
En caso tenemos 46, 23 que proviene del padre y 23 de la madre. Y se van a parecer, va a haber bastantes similitudes entre ellos. Por ejemplo, si esto fuese un cromosoma, este que está aquí no sería su cromosoma homólogo. Su homólogo sería alguien que se le parece. ¿Y quién sería homólogo a este cromosoma? Este. Ahí está. Estos son los cromosomas homólogos. Este sería homólogo a este. Ahí está. Y así, cada cromosoma tiene sus homólogos. Mira tú, eso es importante porque luego de que cada uno busca a su pareja, entre ellos van a intercambiar porciones de ADN, genes, van a intercambiar. Este le va a pasar un pedazo de gen al otro, y también va a recibir. Va a haber un intercambio de genes. Eso es el momento que favorece la variabilidad. Todos intercambian genes, intercambian. Y después que han intercambiado, se despegan. Se despega, pero mira tú, acá todavía no quieren despegarse. A estos puntos de conexión que evidencian que aquí ha existido, ha ocurrido un intercambio de genes, a esto se llama quiasmas. Quiasmas. Finalmente los quiasmas se reducen y finalmente los cromosomas homólogos se separan. Pues bien, jóvenes, eso es meiosis. Repasemos nuestro gráfico. Célula en interfase. Los cromosomas homólogos buscan sus parejitas, se separan los cromosomas en la meiosis 1 y en la meiosis 2 este cromosoma que era doble como una X se parte por la mitad y mira tú, le tocan un bracito a cada hijo. Acá está, se partió el de arriba, el de abajo, un bracito el de arriba, le tocó por acá, el otro bracito por acá y así para cada célula. Entonces, la meiosis en realidad es un proceso un tanto complejo. Pero lo podemos simplificar en dos grandes momentos, meiosis 1 y meiosis 2. Veamos qué ocurre en la meiosis 1. Ahí está. La meiosis 1, al igual que la mitosis, tiene sus etapas. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes de las etapas de la mitosis? Profase, metafase, anafase y telofase. Pues en este caso, todas esas etapas comprendidas dentro de la primera meiosis, también llamado reduccional, va a llevar el número 1. Profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Una de las etapas más importantes es la profase 1. ¿Y por qué importante? Para empezar, es la que demora más, es la más duradera. Y es importante porque en la profase 1 se va a producir esos intercambios de genes, Por eso, si te viene en algún examen, ¿cuál es la etapa donde se produce la recombinación de genes? Profase 1. ¿Cuál es la etapa que favorece la evolución de las especies? Profase 1. ¿Cuál es la etapa de mayor duración de la meiosis? Profase 1. ¿Cuál es la etapa más importante de la meiosis 1? La profase 1. No se olviden, esa profase 1, por cuestiones didácticas, se les ha dividido en subetapas. Subetapas que vamos a ver en el cuadro siguiente. Pero avancemos primero con la metafase. En la metafase, los cromosomas homólogos se separan. Esto va para una célula, esto va para otra célula. En la metafase se alinean, en la anafase se separan los cromosomas homólogos. Y finalmente, en la telofase se forman dos núcleos haploides con 23 cromosomas cada uno. Decíamos que la profase 1 tiene sus etapas. ¿Cuáles son ellas? Veamos. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Estas palabras también podrían terminar en leptonema. Podría tener ese sufijo. O sea, puede ser leptoteno o leptonema, cigoteno o cigonema, paquiteno o paquinema, diploteno o diplonema. Y el diacinesis, eso sí no va a cambiar. Vamos al grano, lo que siempre viene en los exámenes de admisión. Y en los exámenes de admisión siempre viene en qué momento de la profase 1 se produce el intercambio de genes,
también llamado recombinación genética, o a muchos les gusta estas palabras en inglés, crossing over, que al español sería entrecruzamiento, recombinación. ¿Dónde ocurre ese momento? En el paquiteno. Crossing over, recombinación, entrecruzamiento o mezcla de genes ocurre en el paquiteno. Esa mezcla, los cromosomas intercambian segmentos de ADN y un segmento de ADN es un gen, intercambia. Por eso es que finalmente las células no van a ser iguales, porque han intercambiado, han chocolateado genes. Y todo eso ocurre en el paquiteno. Otra pregunta que siempre suele venir en los exámenes de admisión. ¿En qué momento de la meiosis 1 y de la profase 1 se aprecian los cromosomas en rosario o cromosomas en bouquet? Y la respuesta es en el leptoteno. No se olviden. Crossing over en el paquiteno. Cromosomas en bouquet en el leptoteno. Ahora, otra pregunta que suele venir. ¿Y en dónde se aprecian los quiasmas? ¿Se acuerdan el quiasma? ¿Dónde? En el diploteno. Mira tú, en el diploteno hay bastantes quiasmas. Ve, estos estuvieron pegados. Ahí está. Esos puntos de conexión son los quiasmas. Eso se aprecia en el diploteno o diplonema. Y después, en el diacinesis, estos se separan. Y mira tú, ya, todavía hay quiasmas, pero se reduce el número de quiasmas y finalmente se separan. O sea que en la diacinesis se reduce el número de quiasmas y se separan los cromosomas homólogos. Todo esto a quién corresponde? A la profase 1. ¿Y la profase 1 a qué corresponde? A la meiosis 1. ¿Cómo también se le llama a la meiosis 1? Se le llama etapa reduccional. No se olviden. Bien, después de que la célula hace su meiosis 1, viene un intervalo de receso llamado intercinesis. No se olviden, intercinesis es el break, el descanso, el receso, el intervalo, porque después viene la meiosis 2, o también llamado meiosis ecuacional. Recuerden que todo empezó con una célula de 46 cromosomas, que se partió en dos, y cada célula hijas ahora tienen 23 cromosomas. Estas dos células descansan un momento, ese break se llama intercinesis, para luego volverse a dividir. Cada uno se vuelve a partir en dos y finalmente tenemos 4 células. ¿Cuántos cromosomas tiene cada célula? 23. Recuerdan que los padres inicialmente tenían 46. Se partió en dos, 23. Y estos se vuelven a partir y los hijos tienen 23 cada uno. O sea, ya no se reduce a 11,5, 11,5, sino se mantiene la igualdad de 23. Por esa razón es que se llama meiosis ecuacional. Y al igual que la primera meiosis, también tiene sus etapas. Pero en este caso ya con el número 2, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Pregunta que suele venir en los exámenes de admisión. Si en la metafase 1 se producía la doble placa ecuatorial, ¿qué ocurre en la metafase 2? Se produce la placa ecuatorial simple. Si en la anafase 1 se producía la disyunción de los cromosomas homólogos, en la anafase 2 se produce la disyunción de las cromátides. Si en la telofase 1 se producían dos células con núcleos haploides, aquí en la telofase 2 ya aparecen 4 células con núcleos haploides. Finalmente, de 1 tenemos 4 hijos. Pues bien, este es el interesante tema de la meiosis, producción de células sexuales.